Muy buenos días para todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Poder Latino Coaching, un programa en el que nos reunimos emprendedores de habla hispana de todo el mundo y hoy vamos a seguir con cómo generar confianza. Tuvimos ya 2 episodios anteriores que para los que estén en el grupo los vamos a compartir. Después, Emily, acordate ahí para compartir los 2 episodios anteriores y Lu, si querés mandar el link al grupo para los que no están en el grupo todavía. Pero básicamente estuvimos hablando justamente de los 10 pilares que necesitamos para generar confianza en los clientes, porque muchas veces nosotros decimos, nosotros no vendemos propiedades, no vendemos autos, no vendemos un servicio, sino que lo que vendemos es confianza, ¿no? Y muchas veces nos empezamos a preguntar justamente eso, ¿no? ¿Qué significa esto de vender confianza? ¿Cómo hacemos para vender confianza? ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para que un cliente le vendamos confianza, ¿no? Y en los episodios anteriores lo que estuvimos viendo justamente es que vendemos confianza a través de generar autoridad, digamos, ¿no? Demostrar que sabemos. Hablamos también de la prueba social, que otros hablen por nosotros. Hoy es algo muy importante que otros hablen por nosotros, que básicamente probaron nuestro producto, que conocen nuestro producto, que, o sea, están con nosotros sabiendo que ya usaron o ya nos usaron como proveedor y entonces a partir de eso alguien dice que nosotros hacemos las cosas bien, ¿no? Transparencia, ser transparente, sin letra chica, o sea, hablamos mucho sobre el tema de ser transparente, sobre que el cliente cuando termina la transacción sienta que justamente estuvo, pasó lo que quería que pase el cliente, ¿no? Que no hay sorpresas, ¿no? Coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas veces hablamos de que es mejor callar que decir algo que después vamos a incumplir, ¿no? A veces es mejor no prometer tanto y cumplir más que prometer de más y después no cumplir, ¿no? Porque la expectativa que generamos con el cliente debe cumplirse, ¿no? Y por último, cerramos con empatía, ¿sí? Entender al cliente mejor que a nadie. Y hoy vamos a arrancar con el punto de credenciales y respaldo, ¿sí? Mostrar quién es que nos avala, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de quién es que nos avala, lo que estamos haciendo es decir, bueno, nosotros ya te mostramos que somos una persona confiable, te mostramos que podés trabajar con nosotros, que alguien nos recomienda, pero también tenemos lo que llamamos nosotros los avales, ¿no? ¿Qué títulos nos avalan? ¿Qué cosas avalan que nosotros tenemos el resultado o hacemos lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, lo que nos avala, por ejemplo, si uno es coach, ¿sí? Puede ser una certificación en alguna entidad que certifique justamente esa situación de que somos coach, ¿no? O sea, si pertenecemos al mercado inmobiliario y somos corredores inmobiliarios, podemos tener justamente una licencia, una matriculación, o sea, hay distintos títulos que podemos tener en distintos países para habilitar que nosotros estamos en el mercado de real estate. Hay países que no tienen títulos, sí, pero simplemente a veces hay algún tipo de organización que da algún tipo de curso, entonces podemos ser, no tenemos matrícula, no tenemos licencia, como en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos hay licencia, en el caso de Argentina hay matrícula, en otros países por ahí no hay nada, pero a veces hay algunas agrupaciones que certifican un determinado nivel de calidad, ¿no? Pero si vamos a vender cualquier cosa que vendamos, cuantos más títulos podamos decir que nosotros tenemos, eso nos va a ayudar justamente a generar esa confianza a través de esto, ¿no? Si, por ejemplo, trabajamos en inversiones, atendemos a clientes que hacen inversiones, bueno, cualquier habilitación, membresía de cámaras o asociaciones o entidades regulatorias del rubro, entonces nos va a dar esa importancia. Entonces también podemos mostrar alianzas, ¿no? A veces con quién trabajamos, ¿sí? Nosotros, si yo digo coacheo a Bill Gates, ¿sí? No sería lo mismo que si coacheo a alguien desconocido, ¿no? Entonces, si tengo la suerte de coachear a Bill Gates, entonces digo que trabajo con Bill Gates, ¿no? A veces trabajamos para el rubro inmobiliario con desarrolladoras de nombre reconocido o con bancos o con ciertos canales que nos habilitan o nos certifican, ¿no? También tenemos que mostrar esto de a quién representamos. Muchas veces una de las formas de generar confianza es decir, bueno, tengo más de 100 personas que he coacheado a lo largo de mi carrera, he logrado vender más de 3.000 propiedades o de 1.000 propiedades o de 100 propiedades o de X propiedades en X tiempo, he logrado generar
X millones de dólares a mis clientes. O sea, hay distintas formas, ¿sí?, que nosotros podemos justamente validarnos a nosotros mismos. Recuerden esto, nosotros necesitamos aprender de personas que tienen los resultados que yo quiero obtener. ¿Sí? Nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo latinoamericanos, a escuchar a cualquiera, ¿no? Cualquiera opina de cualquier cosa, ¿no? Porque decimos que opinar es gratis, entonces todos opinamos, sobre todo de nuevo, en el rubro, no rubro, sino en la sociedad latina, ¿sí? Si hay un problema, ¿no? Donald Trump hizo tal cosa, todos, absolutamente todos, tenemos una opinión sobre lo que está haciendo o lo que no está haciendo Donald Trump, ¿no? Y a veces ponemos en el mismo nivel la opinión de alguien que simplemente escuchó la noticia y escuchó un título y opina, ¿sí?, contra un analista que hace 30 años que está estudiando el tema, que está analizando, que lo conoce a Donald Trump, que conoce a sus asesores, que se asesora con algo interno, ¿no? Y a veces le ponemos en el mismo nivel lo que me dijo un amigo en un asado con lo que dice un analista, ¿no? Obviamente que siempre hay que entender las intenciones, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que es muy importante que nosotros evaluemos nosotros mismos o sea, credibilidad le estamos dando a cada uno de los actores que opinan, ¿no? Y no tomar opiniones de personas que justamente no tienen los resultados, no tienen las credenciales, y de la misma forma es como piensan nuestros clientes, ¿no? O sea, si nosotros estamos opinando y hace 2 días que empezamos a vender lo que estamos vendiendo, y bueno, es difícil que un cliente pueda o sea, tomar nuestra opinión si hace muy poquito tiempo que estamos o en el rubro o en el sector o con el tipo de trabajo en el que estamos. Entonces, muchas veces justamente esto podemos ayudar a que los clientes tomen más confianza con nosotros a través justamente de estas certificaciones, títulos, que no garantizan absolutamente nada desde el punto de vista de que después vamos a dar un buen servicio, ¿no? Porque el servicio es mucho más que una certificación. Hay gente que no tiene ninguna certificación y da excelente trabajo y viceversa, pero de nuevo, no hay que solo ser, sino que también hay que parecer. Algo muy importante es qué parecemos, cómo nos vemos. Por eso también hablamos mucho de nuestra imagen en redes sociales, en dónde estamos, con quién compartimos justamente una cámara, quién nos entrevista, a quién entrevistamos, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar la trayectoria de forma objetiva, como por ejemplo esto que hablábamos, años en el rubro, cantidad de clientes, cantidad de unidades vendidas, horas de coaching. También una forma de mostrar este tema de confianza es cuánto me entreno, ¿no? O sea, algo que muchas veces no decimos es cuánto me entreno, ¿no? Una cosa muy importante es mostrar a los clientes que nosotros nos actualizamos. Y les voy a dar un ejemplo de medicina, ¿no? O sea, en muchos lugares la medicina no requiere revalidación de nada, ¿sí? Para que se den una idea, en Estados Unidos, en el real estate, cada 2 años hay que hacer un curso de actualización, ¿no? O sea, suficiente, no suficiente, bueno, malo, existe, digamos, el periodo de cada 2 años, hay que, o sea, como hacer una actualización, sí, un curso de crecimiento profesional, ¿no? Pero les voy a dar un ejemplo, y es algo básico, ¿no? Del real estate. Lo que digo es, imagínense un médico que a veces no tienen ningún requerimiento, depende de país, etcétera, no tienen ningún requerimiento de, o sea, reactualizarse, ¿no? Entonces, un médico estudió en 1980, ¿no? Pasaron un montón de años hasta hoy, y tal vez el médico decidió no actualizarse, tal vez no le requirieron eso para nada, ¿sí? Y el médico sigue trabajando como en 1980. Entonces, ¿cómo él mostraría justamente que él se fue actualizando? Bueno, diciendo, en 1981 hice un curso de actualización de esto, y en tal fui al congreso de tal cosa, y en tal otro soy investigador de tal tipo de organismo, soy referente en tal lugar, doy clases en tal universidad. Entonces, todo eso muestra justamente que esa persona se está actualizando y está aprendiendo sobre lo último. También una forma de mostrar esto es a través de los informes o reportes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Miami a Greg Studnicki, que hace un reporte que se llama Miami Report, ¿no? O sea, el Miami Report es un reporte donde él habla trimestralmente sobre cómo está la situación en Miami de propiedades, ¿no? Entonces, él justamente es el referente sobre esa situación. Entonces, ¿qué nos dice él? Que si necesitamos preguntarle a alguien
cómo está el mercado, si compramos, si vendemos, esto, lo otro. Y bueno, Greg se está posicionando como una persona que justamente le interesa, o sea, estar actualizado y me interesa escucharlo a Greg, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que dar webinars? Bueno, buscamos la información de Greg y la damos nosotros. O sea, diciendo que la información la sacamos de Greg, pero lo que estamos diciendo cuando nosotros damos la información de él, nosotros no creamos el reporte, pero sí lo estamos dando, lo que estamos diciendo es, nosotros leímos el reporte, escuchamos a Greg cada 3 meses y entonces nos asesoramos nosotros sobre cómo está el mercado. ¿Sí? Entonces, por, o sea, transferencia, de alguna forma, el reporte que lo generó él y que él es por ahí la autoridad, nosotros lo tomamos, lo usamos, lo contamos en español, porque él lo habla en inglés, y de alguna forma entonces nosotros nos transferimos la posibilidad de decir, ok, nosotros sabemos y estamos actualizados con el mercado. Entonces piense cada uno de ustedes para su negocio qué significa dar esta situación, ¿no? La confianza no se basa solo en emociones, también se necesita fundamentos concretos, ¿no? Mostrar credenciales es decirle al cliente, no estás apostando, estás eligiendo con información. Nos tenemos que posicionar en este lugar. No sé si luego vos querías mencionar algo o pasamos al siguiente punto. No, creo que lo cubriste todo. Es importante también mencionar el tiempo que estamos en la industria, cuánto hace, cómo empezamos y qué estamos haciendo y con quién trabajamos y cómo digamos, estudiamos y nos preparamos para estar acorde a lo que está pasando en el mercado, ¿no? Como aportar, que eso ya estoy entrando al próximo punto, pero es como aportar información de valor, ¿no? Como no solamente querer venderle al cliente, sino entregarle algo a cambio porque no nos conoce. Tenemos que generar la confianza y por sobre todo la relación. Una vez que eso se constituya, después la venta viene solo, porque en realidad a nosotros lo que hay una frase que está buenísima y que es al cliente no le gusta que, a las personas no les gusta que nos vendan nada, pero nos encanta comprar. Entonces lo que tenemos que lograr es esas ganas de comprar, ¿no? No estar vendiendo o estando, sino esas ganas de comprar. Y eso se hace mediante entender cuál es el problema de ese cliente. O sea, generar la relación, hacer que se abra y entender cuál es el problema. Y es clave aportarle información de valor, aportarle algo antes de la venta, como darle cosas a cambio, como entregar para que ese cliente se abra y después bueno, nos termine comprando. Pero es un proceso que no se da en una semana o en un mes muchas veces. Entonces es importante generar esa confianza y esa relación a través de dar primero nosotros, ¿no? No querer vender todo el tiempo. Y muchas veces me preguntan con el tema de la cantidad de años o la cantidad de experiencia. ¿Qué pasa cuando no la tengo la experiencia? ¿No? Justamente, bueno, cuando no la tengo, obviamente que no voy a hablar. No, hace 3 meses que estoy en el mercado. No voy a publicitar sobre eso, sino lo que voy a hacer es publicitar más que si tuviese una persona que tiene su trayectoria, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es construir mi trayectoria y que parezca que tengo más trayectoria que una persona que está hace 20 años pero que no hace nada, ¿no? Si yo todos los días salgo hablando sobre lo que vendo, sobre el rubro, sobre información, vamos a suponer que vendo autos, si todos los días salgo hablando de test drive sobre determinados autos, o cuáles son los autos nuevos que están, o cuáles son los autos que menos problemas tienen, o cuáles son los autos que más problemas tienen, y salgo todos los días hablando, por más que tenga 3 meses en el rubro, voy a parecer, ¿sí? Una persona que justamente tiene mucho más eh, conocimiento que la persona que por ahí sabe un montón porque tiene 30 años de trayectoria, pero solamente se lo puedes saber si vas a su negocio o si lo llamas por teléfono o si hablas con él o si alguien te lo referencia, porque no está dando esa información y ese valor a otras personas. En general, cuando una persona no nos compra es porque no vio el valor en lo que estamos ofreciendo, ¿sí? No vio el valor, y si no vio el valor, en lo que fallamos es en mostrarle justamente ese valor, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente punto, que básicamente es ofrecer valor antes de vender, ¿sí? Muy importante este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces pretendemos que una persona que no nos conoce, ¿sí? Nos llame y nos compre a nosotros porque sí, digamos, porque llamó y porque nos compró o porque necesita algo, ¿no? Entonces es muy importante esto de ofrecer valor. ¿Por qué es tan poderoso? Porque demuestra que tu prioridad no es vender,
sino ayudar. Justamente nosotros nos tenemos que posicionar en esa situación de intentar, o sea, mostrar al cliente que estamos para ayudar a ese cliente. Entonces, cuando el cliente ve que recibe algo útil sin obligación de compra, se activa un principio psicológico que se llama reciprocidad. ¿Sí? La persona se siente más inclinada a confiar, seguirte y eventualmente comprarte, ¿no? Les ha pasado seguramente con las redes sociales o con la televisión muchas veces en el pasado que simplemente vemos una persona que da tanto valor que uno dice, la verdad que le compraría, ¿no? Porque me dio esto, me ayudó con lo otro. Es como uno se siente como que le debe, ¿no? Como que le quiere trabajar con él, quiere ayudarlo, quiere, o sea, Como devolver devolver. algo, ¿no? De lo que ya sentimos que nos dieron, entonces como que estamos más, nos sentimos más cómodos en devolverlo. Sí, totalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer para esto, que es educar a la audiencia, ¿sí? Darles información práctica, útil y clara que los ayude a entender, decidir o mejorar su situación, incluso sin contratarte. Ejemplos, por ejemplo, para real estate, una guía gratuita, ¿sí? Los 5 pasos para comprar una propiedad en los Estados Unidos desde Argentina sin errores legales, ¿no? Entonces, esa guía gratuita es, bueno, la persona que está buscando algo quiere leer sobre esto, ¿no? O para el caso de Air Coaching, un mini video de 3 preguntas para identificar tus creencias limitantes que están frenando tus ventas, ¿no? O sea, damos algo, damos cosas para que los clientes tengan información o se puedan educar, ¿no? Puede ser un PDF descargable, un video corto, una masterclass o un webinar gratuito, una serie de emails con información, ¿sí? Reels educativos para redes. Esto te posiciona también como una autoridad, ¿no? Refuerza el tema, el punto uno que vimos, que es justamente la autoridad, mientras generamos esa confianza, ¿no? Otra forma de hacer esto es dar un diagnóstico gratuito o una asesoría inicial, ¿no? Ofrecer como una instancia breve, sin costo, para escuchar al cliente, entender su caso y mostrar cómo lo podés ayudar, ¿no? Es muy importante esto de el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, me lo imagino, por ejemplo, para real estate, para propiedades en Miami. Realizar tu diagnóstico para saber si podés comprar una propiedad en Miami, ¿no? Entonces la persona dice, ¿cómo? Si puedo comprar. Bueno, hay que ver si puedo. Entonces la persona se conecta a una reunión donde nosotros podemos justamente ver si esa persona califica para comprar, ¿no? Si tiene el dinero, si puede pedir dinero prestado, si tiene que viajar, si no tiene que viajar, si necesita una visa, si no necesita una visa. O sea, todos los miedos y todas las cosas que puede tener como duda esa persona, entonces nosotros lo resolvemos en este diagnóstico gratuito. O una asesoría inicial, por ejemplo, que podría ser para una mentoría, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo personas o sea, a las que mentoreo, entonces en muchos casos alguna persona pregunta, me conoce un poco, no me conoce tanto, esto, lo otro, entonces cuando tienen esa duda que no me conocen tanto o que quieren saber cómo es, bueno, simplemente les doy una mentoría gratuita, ¿para qué? Para entender, para escuchar a la persona, ver cuál es su problema y mostrarle cómo puedo ayudarlo a resolver ese problema. Y de paso, siempre en ese tipo de situaciones, lo que tenemos que hacer es tener en claro, o sea, cuál es el producto que le puede, o sea, interesar al cliente y en esa asesoría hablar de eso, ¿no? Porque no es cuestión de hacer una asesoría y cerrar y que la persona diga, ah, bueno, gracias, chavo, hasta luego, sino que, o sea, nosotros tratamos de mostrarle que, bueno, si tomás acción, entonces podés tener este o este otro beneficio, ¿no? También contenido gratuito que genere, o sea, resultados reales, ¿no? El contenido gratuito no debe ser solamente motivacional o decorativo, sino que debe dar algo concreto o aplicable, ¿no? Por ejemplo, una plantilla para armar tu perfil de comprador ideal, ¿no? O un ejercicio para detectar cuáles son los problemas que estás teniendo con tus ventas, o una lista de chequeo para cerrar una operación inmobiliaria con seguridad, o sea, para que la persona pueda hacer un check. O sea, depende lo que nosotros estemos dándole al cliente, tenemos que pensar que le tenemos que dar algo que pueda servirle o puede implementar hoy mismo y con eso sacar un resultado. No es cuestión de dar cosas como que no sirven para nada, que son simplemente palabras o cosas que el cliente dice, ah, qué interesante, pero no puede tomar ninguna acción, ¿no? Otro punto es construir una comunidad, ¿sí? Alrededor de ese valor, ¿no? Crear un espacio donde las personas se sientan acompañadas, no solo
vendidas, ¿no? O sea, no puede ser que tengamos, no sé, un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y el grupo de WhatsApp es solamente comprame, 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 ¿no? ¿Sí? Tenemos un grupo de WhatsApp, tiene que ser un grupo de WhatsApp para ayudarlos a algo, ¿no? O mandarles información específica, o para recordarles cuando hay reuniones, o para algo que los lleve a ir mejorando, ¿no? No puede ser de nuevo un WhatsApp donde lo único que hago es postear mi producto y las ofertas, ¿no? O sea, porque al final, ¿qué pasa con eso? Cuando la persona ve que es solamente posteas ofertas y productos, simplemente pierde el interés porque no hay valor, ¿sí? Salvo la persona que por ahí está, que justo está viendo para comprar ahora y entonces mira eso y le interesa, pero eso funciona solamente un ratito. La mayoría de los productos no necesariamente los vendemos en forma recurrente, ¿no? Entonces, puede ser, como les decía, un grupo de WhatsApp, un newsletter, ¿sí? Con contenido exclusivo y gratuito, o lives en Instagram donde se responden dudas reales, ¿no? Por ejemplo, ponemos un live donde decimos, bueno, hoy voy a responder preguntas sobre este tema y entonces la gente puede conectarse a ese live, hacer preguntas y nosotros le vamos respondiendo, ¿no? Entonces, esto convierte nuestra audiencia en una comunidad que nos sigue, nos escucha, confía y también nos recomienda. Entonces, cuando el cliente recibe algo valioso sin pagar, se activa la confianza, ¿sí? Si esto me dio gratis, imagínate lo que será cuando compre, ¿no? Este es el momento donde empieza la relación. Por eso tenemos que estar pensando en nuestro negocio qué estamos dando de valor a nuestros clientes, qué le estamos entregando a nuestros clientes para que ellos puedan justamente conocernos, para que puedan recibir algo gratis antes de justamente comprarnos nuestro producto, ¿no? El siguiente punto sería presencia consistente, es decir, marca personal o empresa visible y confiable. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque la confianza no se genera en un solo impacto, sino a través de la repetición coherente. El cliente necesita ver que estás activo, que sos real y que no desapareces después de un mensaje o de una publicación. Nosotros tenemos la regla de 7-11, ¿no? Que básicamente nos tienen que consumir un cliente para considerar que nos conoce, ¿sí? Nos tiene que consumir 7 horas y 11 interacciones distintas. No es 7 horas que nos miran 7 horas seguidas, sino que las 7 horas tienen que estar por lo menos en 11 veces que nos han mirado, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nos miraron 11 veces 45 minutos, por ahí debe andar más o menos ese cálculo, pero, o sea, no es solamente la cantidad de tiempo, sino la cantidad de veces que nos están viendo. ¿Qué decís, Lu? Que me parece esto es clave, ¿sí? Estar como presentes y la repetición, como para que esa persona que está pensando o está en el proceso de compra o de venta nos vea y ya nos vea una y otra vez y genere esa confianza que es lo que estamos buscando. Lo del live en Instagram me parece clave, es súper valioso, incluso se puede hacer con alguien más para responder las dudas y preguntas y es como interpelar también al otro, ¿no? Como no solamente estar nosotros hablando, sino hacer participar al cliente o hacer un seminario o explicar una guía, como hacerlo participar. Me parece que eso es como, ha cambiado mucho lo que es el relacionamiento con el cliente. Entonces, las redes nos dan esta gran posibilidad, pero hacer participar a aquellos que están interesados me parece, o de nuestra comunidad me parece como clave. Bien, tener una imagen profesional en todos los canales, ¿sí? O sea, el sitio web, las redes sociales, la firma de mail, las presentaciones, el WhatsApp, todo tiene que verse alineado, ¿no? O sea, no podemos o sea, tener una imagen por un lado, otra imagen por el otro, un formato por un lado, un formato por el otro, sino que tenemos que mostrarnos, ¿sí? Como una persona que lo que se llama omnicanal, ¿sí? No multicanal, sino omnicanal, es decir, que las personas se atienden por todos los lugares, pero todos los lugares los llevan a la misma persona, a la misma información, al mismo formato, ¿sí? No puede ser que una cosa funcione de una forma, otra cosa funcione de otra, sino que tenemos que estar seguros que estamos centralizando. Entonces, fotos, por ejemplo, o logo de buena calidad, colores consistentes, tipografías legibles, información clara de contacto, cómo nos contacta. Muchas veces nos pasa que, o sea, tenemos que contactar a alguien y es como que no sabemos ni bien por dónde escribirle, le escribimos por un lado, no nos contesta nadie, escribimos por otro, nos contesta una persona, nos dice una cosa, después nos dice otra en otro canal. Es muy importante la descripción de quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Sí, en un lenguaje simple. Muchas veces estamos en las redes de una persona y no estamos seguros
¿para qué tendríamos que llamarlo? ¿Qué está queriendo vender? Me pasa con una persona específica que está en las redes, que habla de una cosa, habla de otra, y vos decís, ¿qué está queriendo vender? ¿Cuál es el negocio que tiene? Porque de repente parece una cosa y de repente parece otra y de repente parece otra, pero cuando mirás en su descripción no dice nada. Entonces es muy difícil a veces decir, ok, ¿qué le compraría? No lo sé. Bueno, si no lo sabemos, entonces tendríamos un problema. ¿O a qué público atendemos? ¿No? Esto de ser, decías vos, Lu, el otro día, el tema de ser focalizados, ¿no? El tema de estar focalizados en una parte del segmento de lo que hago, no ser generalistas, ¿no? O sea, habíamos hablado al principio de esta serie, justamente la diferencia entre cómo ir evolucionando de una persona generalista, ¿sí? Vendo todo para todos, atiendo a todo el mundo, a ser especialista, me especializo en algo, ¿sí? A ser una persona que tiene, digamos, experto en algo, ¿sí? A ser una autoridad, ¿no? Son como distintos niveles dentro de cómo nosotros nos vamos manejando, ¿no? Entonces, también publicar contenido con frecuencia, no solo cuando queremos vender, ¿sí? En redes mínimo 2 veces por semana, historias casi a diario, un newsletter o un email cada 7 a 15 días, depende del tipo de cliente y el tipo el rubro, ¿no? O sea, alternar contenido educativo con inspirador, de valor y también de venta, ¿no? Pero no pueden ser todos venta, 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 venta. La venta tiene que estar en algún momento, pero no puede ser, digamos, lo prioritario. Responder rápido y con claridad. Es muy, pero muy importante responder rápido, ¿no? Depende del rubro, pero en la mayoría de los rubros, o sea, si un cliente tocó ahora, lo tenemos que llamar ahora, ¿sí? Recuerden esto, si una persona hizo una consulta ahora, cuanto nosotros más rápido contactemos a esa persona, más posibilidades tenemos de que el cliente nos quiera escuchar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el cliente hizo la consulta ahora está con su mente en eso, ¿no? Tal vez dentro de 15 minutos también, pero probablemente dentro de 1, 2, 3 o 4 horas puede ser que ya le haya bajado el interés, puede ser que ya le haya bajado el deseo. En cambio, si nosotros lo agarramos en ese momento, primero que dejamos de que siga mirando competencia, porque ya nosotros lo contactamos inmediatamente, para cuando la competencia lo contactó, por ahí nosotros ya le vendimos, ¿no? Entonces, es muy importante que ese contacto sea rápido en función a cuando la persona se contactó. Y si muchas veces no trabajamos en esos horarios o esos días o lo que sea, muchas veces es bueno tener una persona que sí lo haga, ¿no? O sea, nosotros hablamos siempre de delegar, ¿no? De decir, bueno, si yo no puedo atender en ese tiempo, lo que puedo hacer es tener un sistema, o sea, con personas que atiendan, que deriven, que den alguna información muy básica y que después lo conecten conmigo en el horario que yo estoy, ¿no? Si una persona se conecta en un horario que no estoy, por ahí alguien atiende, hola, sí, ¿qué tal? Sí, no, mira, la especialista es Luciana, mira, te cuento esto, lo otro, le puedo mandar un video, le puedo mandar una información, le puedo mandar un brief de algo, le puedo mandar una página web, o sea, puedo como tomar esa atención y decirle, te va a atender mañana, si te parece, a las 9 o a las 11 de la mañana. ¿Podés? Sí, a las 9, dale, listo, pum. Entonces la persona ya despejó y dijo, listo, bajó su ansiedad, mañana voy a hablar con Luciana para poder resolver el problema que estoy teniendo, ¿no? Entonces es muy importante responder rápido y con claridad. Luego, estar presente en plataformas confiables. Por ejemplo, una plataforma muy buena y muy fácil es Google Maps. ¿Sí? Google Maps es una plataforma en la que debemos estar activos, igual que en LinkedIn, porque son plataformas que no son las que más usa la gente a veces para postear videos y cosas, pero son plataformas en las que cuando uno busca, si uno está en Google Maps, el negocio parece como mucho mejor que si no aparece en Google Maps, ¿no? Y que tu negocio esté en Google Maps es solamente una decisión de hacerlo nada más, ¿no? No tiene costo, no hay problema, pero figuro en Google Maps. Tengo mis reviews, a partir de eso también puedo tener reviews, que es muy importante, ya lo hablamos en otro episodio del tema de las reviews, ¿sí? O en LinkedIn, donde tengo un poco mi historia, ¿no? Tengo mi currículum, mi hoja de vida, o sea, tengo lo que fui haciendo en mi vida y una persona que quiere saber de mí entra y dice, ah, mira, tiene esta experiencia, tiene esta trayectoria, trabajo acá, trabajo allá, hace tantos años que está haciendo esto, o sea, tiene a todas estas personas que conoce, está conectado con personas del rubro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente estar presente nos da una señal de existencia real y de tiempo. En cuantos más lugares estamos, parece que hace más tiempo que estamos. Entonces, la confianza no se trata solo de lo que decís, sino de
que estés presente, que estés visible, activo, accesible, porque si no te ven, no existís, y si no existís, no te compran, ¿no? Muy importante. Y por último, el punto de garantía o políticas claras, ¿sí? Reducir el riesgo percibido. ¿Por qué es importante? Porque toda decisión de compra implica un riesgo emocional, financiero o de tiempo. Cuando ofreces garantías o condiciones claras, el cliente siente que no está firmando un cheque en blanco y eso genera tranquilidad, que es confianza pura, ¿no? Ofrecer garantías en cada rubro puede tener distintas situaciones o distintas implicancias, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de una mentoría, ofrecer una garantía podría ser, si al final de la mentoría no te pareció que te agregó valor, te devuelvo el dinero, ¿no? En el caso del real estate, a veces, por ejemplo, en lo que es preconstrucción en Estados Unidos, tenés 15 días para arrepentirte si el producto no te interesó. Vamos a hacer una reunión y si no, te voy a vender tu casa, si en 3 meses no te vendo tu casa, entonces te bonifico esto, te hago lo otro, o sea, distintas cosas que pueda ofrecerle, Lu. Sí, que muchas veces es difícil también ofrecer garantías porque nosotros no sabemos o porque en el caso de la preconstrucción o construcción en pozo los tiempos se alargan, pero es importante como anticipar todo lo malo antes, como decirlo, porque lo peor que puede pasar es hacer la venta y que después, por algo que no dijimos o no informamos, el cliente quede insatisfecho o nos recrimine o nos diga, no me dijiste, no me informaste. Entonces siempre es preferible decir todo lo malo y ser honestos. Y si surge el problema, estar y que el cliente vea que nosotros estamos y estamos preocupados por resolverlo o por darle alguna compensación o que nos estamos moviendo para resolver eso que pasó. Pero es importante hacerlo antes, porque si generamos esa confianza y esa como seguridad antes de la compra, es mejor que después, porque después, o sea, va a estar insatisfecho y tampoco nos va a referir. Así que, y es nuestra tranquilidad también ser honestos y decirlo con antelación a la venta. Muchas veces la garantía, por ejemplo, en productos es si no te gusta te lo devolvemos, ¿no? El precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Son distintas formas de dar garantías que, de nuevo, para cada rubro hay que ver hasta dónde podemos dar ciertas garantías, hasta dónde no y qué nos queremos comprometer con el cliente. Pero básicamente es muy importante mostrar políticas claras de pago, de cambios, de cancelaciones. Por ejemplo, incluir información como qué pasa si cancelo, o sea, si cancelo, si no avanzo con mi compra, hay reintegro, hay penalidades. ¿Qué pasa si no puedes cumplir con las fechas? ¿Sí? Si uno no puede cumplir con las fechas de pago, si uno no puede cumplir con determinadas cosas. Entonces es importante justamente tener esto en cuenta, ¿no? Ser honesto con los límites de lo que ofreces, ¿no? No prometer resultados que no podemos garantizar. En lugar de esto, aplicar, digamos, explicar que lo que sí podemos asegurar, ¿no? Entonces, no garanticemos, por ejemplo, si vendemos un producto de inversión, o sea, cuál es la rentabilidad que va a tener la persona, porque simplemente no lo sabemos, no la garanticemos. Podemos hablar de, en el pasado pasó esto, en el pasado, en los últimos 3 años, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años pasó esto otro. Entonces podemos hablar de qué fue lo que pasó, pero no podemos garantizar lo que va a pasar, ¿no? Porque de nuevo, nunca sabemos exactamente cómo va a ser esto. Entonces, frases que transmiten confianza es, estamos para acompañarte en cada paso, ¿no? No queremos venderte algo que no necesitas. Y esto no solo lo tenemos que decir, lo tenemos que cumplir, ¿no? No tratar de venderle algo que no necesita el cliente, ¿no? Si no es para vos, también está bien, ¿no? Nuestra prioridad es que estés satisfecho con la experiencia. Y todo esto que decimos, tenemos que además pensarlo, ¿no? Entonces, la confianza crece cuando el cliente siente que si algo no sale como esperaba, nosotros vamos a estar ahí para ayudarlo. Las garantías no son un gasto, son una inversión en confianza, ¿no? Una empresa que trabaja muy bien esto y pueden estudiar el caso es Amazon, ¿sí? Amazon es una empresa que vos comprás y si no te llegó el producto, de alguna forma te van a compensar y te van a devolver el dinero. Si llegó el producto y llegó mal, te van a compensar o te van a retornar el dinero. Y si no te gusta, vas a poder devolverlo, o sea, prácticamente en la mayoría de los casos sin cargo, ¿no? Entonces, es una situación que lo que genera es que uno diga, para, compro, yo lo compro, después veo, ¿no? Entonces, al final sacan esa fricción tan grande de lo voy a comprar, me va a quedar el talle, esto, el otro.
yo compro, que venga y si viene mal, bueno, a lo sumo tengo que ir a devolverlo nomás, que no es tanto problema, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es vender una transformación, no un producto, ¿sí? Porque las personas deciden emocionalmente y justifican racionalmente. Entonces, podemos tener los datos, el respaldo, el contenido, pero si no logramos que el cliente sienta algo, no va a comprar, ¿sí? La confianza se termina de sellar cuando el cliente se visualiza logrando lo que quiere gracias a vos. Por eso es tan importante, y lo hablamos en otro tipo de sesiones, donde nosotros hablamos justamente a esto de cómo te sentirías, sí, cómo te sentirías en este departamento, cómo te sentirías conduciendo este automóvil, cómo te sentirías viajando con tu familia a este destino, ¿no? O sea, buscar el cómo se sentiría, que se proyecte en el lugar, no vender desde lo funcional, sino vender desde el deseo, el cambio, el sueño o la aspiración, ¿sí? O sea, nosotros le podemos decir a un cliente, no estás comprando solo ladrillo, estás comprando tu primer ingreso en dólares, tranquilidad o un lugar en el mundo donde puedes crecer, ¿sí? O, por ejemplo, para coaching, ¿no? No te estoy vendiendo sesiones, te estoy ofreciendo por primera vez que no abandones tus metas a la mitad, ¿sí? Entonces, es muy importante entender qué es lo que funciona para la venta, ¿sí? Mostrar cómo va a cambiar su vida esto, ¿sí? Cómo va a cambiar tu vida esto. Y voy a dar un ejemplo del coaching, ¿no? O sea, hoy estás trabado, estás con una situación, no puedes vender tu producto, estás trabado. Bueno, por solamente este monto, ¿sí? Pensá si vos pudieses vender una propiedad más durante el próximo año. O sea, ¿cuánto significaría eso para vos? Si pudieras vender 3 propiedades más, ¿cuánto significaría? ¿Cómo te imaginarías si tu negocio, en lugar de facturar lo que factura, facturara el doble o el triple, ¿no? Entonces, de esa forma uno se imagina, de esa forma entonces se abre justamente y se bajan las barreras para hacer la inversión, ¿no? Hablar en primera persona y con lenguaje emocional, ¿sí? No quedarse en lo técnico, ¿sí? Usar palabras que generen sensaciones en la persona, palabras como seguridad, libertad, confianza, orgullo, alivio, poder, paz, claridad, ¿sí? Entonces, no te estoy ofreciendo algo más que hacer, te estoy ofreciendo una nueva forma de vivir tu negocio y tu vida, ¿no? Entonces, como que nosotros podemos darle justamente ese cierre al cliente desde el lado emocional, aunque él después termine justificándolo de una forma racional, ¿no? Lo voy a usar un montón de veces, me va a servir porque me va a dar esta rentabilidad, ¿no? Entonces, también usar historias breves que generen conexión, ¿sí? Una buena historia real, emocional, vale más que 1000 argumentos, ¿no? Si yo les cuento mi historia, ¿sí? De cómo invertí $20.000 en coaching, ¿sí? Y a partir de invertir $20.000 en coaching durante un año, ¿sí? Logré vender 5 propiedades más y ganar $100.000, ¿sí? Es mucho más fuerte esa historia, ¿no? Que yo les esté diciendo, gasten $20.000, ¿no? Entonces, es mucho más fuerte porque, de nuevo, pone una historia real. De nuevo, yo lo estoy haciendo como, o sea, para que me quepa en este tiempo, pero si yo la historia la desarrollo, en dónde estaba, en dónde iba, para dónde iba, qué me pasaba, cuáles eran mis miedos, mis errores y todo lo que fui destrabando, ¿sí? A medida que hice eso, ¿sí? Entonces, vamos como justificando esa situación, ¿sí? Entonces, básicamente, para cerrar la sesión de hoy, hemos visto los 10 pilares para generar confianza, que es básicamente la autoridad, la prueba social, la transparencia, la coherencia, empatía. Hoy vimos credenciales y respaldo, ofrecer valor antes de vender, la presencia consistente, las garantías y políticas y el cierre emocional. Esto último que vimos es el cierre emocional, que es vender una transformación, no un producto. Así que para los que están en el grupo de WhatsApp, vamos a estar compartiendo estas sesiones. No sé si pasaron el grupo de WhatsApp, si no lo pueden pasar ahora Sí. para que los que no están se puedan sumar al grupo donde compartimos información. Y con esto entonces nos estamos viendo el próximo lunes para más Poder Latino Coaching. Vamos a arrancar con un nuevo tema. Seguramente vamos a estar viendo el tema de afilar la sierra, ¿sí? De Stephen Covey. Vamos a estar viendo con Andrés el próximo lunes, pero vamos a estar complementándolo con algún tema más. Así que muchas gracias a todos. Nos estamos viendo y feliz lunes. Chau, chau.